Por fin llegamos a la parte número 5 del análisis diferencial de movimiento y un fluido. El recorrido ha sido realmente largo. Comenzamos demostrando que para un flujo no viscoso hay una relación entre densidad, aceleración, gravedad, elevación y sobre todo presión. Flujo no viscoso significa que el tensor de esfuerzo se reduce solo a esfuerzos normales y que los tres esfuerzos normales son iguales entre sí. Y esa es justamente la presión. El caso más sencillo de uso de esa relación, llamada ecuación de Euler, es cuando hay reposo, el cual puede ser absoluto o relativo. Eso da origen a la ecuación básica de Euler, que relaciona presión con gravedad, aceleración del fluido y densidad. Pero si no hay aceleración, entonces la relación se reduce a que la presión depende de la densidad, la gravedad y la elevación. En un problema que vimos al comienzo del curso, mostramos un ejemplo de cómo la gravedad cambia en un sitio de la Tierra. Y resulta que hay que subir una cantidad impresionante de metros para que la gravedad, por ejemplo, disminuya apenas en 1%. Conclusión: en nuestras ecuaciones, la gravedad es una constante con dimensiones. Eso es muy importante. No es un mero número. Y las dimensiones tienen unidades, por supuesto. Pero nuestro camino va hacia flujo con toda la ley. Por eso inmediatamente revisamos lo que se dijo en termodinámica de conservación de la masa. Lo que hicimos fue cambiar la forma, no el fondo. Al cambiar la forma de la ecuación, es susceptible de ser utilizada con problemas que serían muy complejos si lo quisiésemos discutir en termodinámica 1, donde ya se había establecido la conservación de la masa. Si esta ecuación de cantidad de movimiento llamada de Euler se integra a lo largo de una línea de corriente con flujo permanente, incompresible, sin trabajo, y desde un sistema de referencia inercial, surge la famosa e incomprendida ecuación de Bernoulli. Muy útil, siempre y cuando se respeten las restricciones. En esa ecuación era evidente que el trío que la conforma nos era conocido, porque ese trío aparece en el enunciado de la primera ley que vimos en termodinámica 1. Entonces era necesario ver cuál era la relación que existía entre ellos. Para ello tomamos esa forma de la ecuación que vimos en termo y le aplicamos o la obligamos a que cumpliera con tanta restricción de Bernoulli como fuera posible. Al hacer eso, quedó una ecuación idéntica a la de Bernoulli, salvo un pequeñito detalle, y es que la ecuación de Bernoulli es a lo largo de una línea corriente, y en termodinámica 1 vimos la primera ley para una corriente, pero como ya dije, hay autores inclusive que dicen, bueno, voy a coger la primera ley y la voy a aplicar a un hilillo de flujo, es decir, una línea corriente. Pero nosotros no llegamos a ese extremo. Simplemente reconocemos que si tomamos
el formato de la ecuación de Bernoulli para expresar la primera ley queda algo tan parecido que le cae bien el nombre de Bernoulli modificada o extendida. Modificada o extendida, ¿para qué? Tres cosas. Primero, lo que acabo de decir, se puede aplicar una corriente. Segundo, puede haber trabajo. Y tercero, lo más importante, pueden existir pérdidas, puede existir irreversibilidad. Entonces, de esa perspectiva, efectivamente la ecuación de Bernoulli luciría como un caso particular de la primera ley. Pero ya sabemos que se llegó a ella por dos principios distintos. Esta ecuación se obtuvo de aquí. Esto lo dice clarito: ecuación de cantidad de movimiento, traducción segunda ley. Esto lo dice también clarito: primera ley de la termodinámica. Son dos cosas distintas. Una cosa es energía y otra cosa es cantidad de movimiento. Ajá, ¿y cómo pueden lucir tan parecidas? Por la reflexión. Por la reflexión. Ok. ¿Cuál es el punto final? Bueno, quitar este no. Y ya está. ¿A dónde vamos a llegar allí? A la famosa ecuación de Navier-Stokes. Vamos a esbozar el procedimiento, porque realmente la carpintería es larga y no vale la pena porque nosotros no vamos a utilizar esas ecuaciones. ¿Las utilizarán en esta carrera? Claro. En transferencia de calor, no lo dice, pero estamos haciendo una versión particular de la ecuación de Navier-Stokes que se llama las ecuaciones para la capa límite, de la cual hemos hablado. Y poder tomar una electiva como simulación computacional, donde se resuelven numéricamente las ecuaciones que dentro de un ratito vamos a ver que son formidables. Ya lo he repetido N veces, tan formidable que hay un premio de $1 millón para quien que pueda desarrollar una solución general de esas ecuaciones, porque existen soluciones particulares para problemas específicos, pero que son problemas muy sencillos, pero sí existen. ¿Okay? Soluciones exactas, analíticas, porque soluciones numéricas, computacionales, como decían antes, como arroz picado, hasta tal punto que dio origen a CFD, Computational Freedom. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que cambiar la condición de no viscoso. Para ello recordemos la ecuación para flujo no viscoso. Como dijimos, las 9 componentes del tensor de esfuerzo se reducen realmente a 3. Pero las 3 tienen la misma magnitud. Esa es la presión. La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento termina en la ecuación de Euler. Aquí se ve claramente que el movimiento afecta a la presión a través de la aceleración, pero que la presión también es afectada por la gravedad. Ya esto lo sabíamos, que este término va a afectar a este. Aquí esta ecuación lo que nos está diciendo, pero el movimiento a través de la aceleración también afecta a la presión. La aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. El uso de V mayúscula es un recordatorio. Eso es siguiendo una partícula, como hacíamos en física 1. Se lanzaba el cuerpo y si nosotros íbamos a estudiar su caída libre, podíamos determinar su trayectoria, o sea que la estábamos siguiendo. Sin embargo, esa derivada es conveniente descomponerla en dos partes, llamada la aceleración local, porque es una derivada parcial con respecto al tiempo, quiere decir que estoy en un punto fijo, más una componente convectiva, donde todas estas derivadas, ¿okay? Aquí está mal, ¿no? Aquí es de B de Y,
No sé, donde todas estas derivadas, y aquí repetí la X. Aquí me volví loco por lo que veo. Ya. Bueno, este es Z, ¿verdad? De Z y de Ah, Y. es Z. Esta sí está más. Sí. Ok. Entonces, estas derivadas son respecto al espacio, son gradientes. Gradientes de la velocidad. En todas las direcciones. En cada una, porque el gradiente contiene las tres derivadas direccionales. Ok. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama aceleración convectiva, que es lo que se observa cuando un fluido en flujo permanente cambia su velocidad de un punto a otro. Al pasar por un punto y luego por otro, transcurre un tiempo. Si por un tiempo transcurrido ocurre un cambio de velocidad, eso significa que hay aceleración. Entonces, por eso esto se le llama la componente local de la aceleración y esta es la componente convectiva. Porque el término convección tiene que ver con el movimiento de un fluido y es muy usado especialmente en transferencia de calor. Bueno, si esta ecuación se reduce a una de sus componentes, entonces deja de ser vectoral y pasa a ser escalar. Aquí la vemos en forma escalar. Y aquí sigo yo con T. Ok. Eso es lo que hasta ahora tenemos. ¿Qué hay que hacer ahora? Añadir los esfuerzos viscosos. Aquí se ponen todo en forma de tau, pero realmente las tres componentes, como pueden ver, tienen índice repetido. Entonces realmente esta diagonal representa el aporte viscoso a los efectos, a los esfuerzos normales. ¿Okay? Y los que están fuera de esta diagonal son los esfuerzos cortantes realmente. Todas estas 9 cantidades son producto de la viscosidad. Si se repite lo que se hizo para hallar la ecuación de Euler, que es hacer un balance de fuerzas, la ecuación queda como esta. Si la comparamos con lo que acabamos de ver, este término sobrevive. Este término sobrevive. ¿Okay? Este término estaba, pero si es no viscoso, sigma es simplemente presión. Y si es no viscoso, no puede haber esfuerzo constante. Entonces, efectivamente, aquí lo que se hizo prácticamente fue una adición de dos términos que tienen que ver con corte, con fricción. Y modificar la presión y llevarla a aquello de lo cual ella forma parte, que es el esfuerzo normal. Escribirla así genera para las otras direcciones, porque las direcciones no tienen nada especial. Entonces se hace simplemente donde haya X se pone Y, donde haya Y se pone Z, donde haya Z se pone X y así. Y yo puedo tener las otras dos componentes. Son tres ecuaciones como esta. Una para U, otra para B y otra para W. Esos son los tres componentes del vector velocidad. Bien. Ese sensor tiene algunas particularidades. Hemos insistido mucho en una de ellas, y es que estos tres esfuerzos normales viscosos son muy pequeños, hasta tal punto que esto que está aquí es realmente, para propósito práctico, menos P. Menos P significa la presión. La presión. El signo menos es porque es La compresión. de compresión. Ok. Ok. Pero el peso de esfuerzo tiene una particularidad. Este modelo. Imagínense que tenemos una porción pequeña, fíjense que son diferenciales, de un fluido en movimiento. Aquí pueden ver, en el caso bidimensional, los cuatro esfuerzos que actúan, los esfuerzos cortantes que actúan sobre sus cuatro caras. Llama la atención de cómo los esfuerzos que llegan a una punta, justamente por eso llegan. ¿Okay? Llegan.
o se van, pero los dos tienen la misma dirección con respecto a la punta, que es acercándose a la punta. ¿Okay? Eso tiene una razón. El momento de la fuerza debido a este esfuerzo tiende a hacer girar a la masa fluida en el sentido de la salvaguarda. ¿Okay? Si este esfuerzo, por ejemplo, viniese hasta aquí abajo, también lo haría girar en el sentido del reloj. E igual ocurriría acá. ¿Okay? Lo que sí suena muy razonable es que si de esta cara, si en esta cara el esfuerzo va hacia arriba, aquí sea hacia abajo. ¿Por qué? Porque este esfuerzo es lo que el fluido que está aquí le hace a este elemento. Quiere decir que lo que este elemento le hace al fluido que está acá debe tener más o menos esta dirección. Por eso, lo que está acá, lo que le hace lo que está aquí al cuerpo tiene que venir hacia abajo. Okay, entonces quiere decir que necesariamente los esfuerzos cuando llegan a una punta tienen que encontrarse, porque si no, supóngase que te va a estar aquí abajo, gira, y aquí también giraría. Ajá. Cuando este elemento se hace más pequeño, ¿qué ocurre según hasta nuestra experiencia viendo imágenes? La aceleración aumenta. Eso es lo que hace un patinador, por ejemplo. Especialmente en hielo es muy notorio eso. Ellos están girando suavemente, pero para terminar muchas veces vienen y traen los brazos hacia el centro. Se hacen más pequeño el volumen, ellos cambian en un momento de inercia. Y la aceleración, la velocidad aumenta, o sea, hay aceleración angular. Lo que quiere decir que en el límite, cuando esto tiende a cero, la velocidad de giro sería infinita. Y eso no se observa. Quiere decir que necesariamente debe existir esta disposición y estos dos esfuerzos, o estos dos momentos, más bien, deben equiparar a este que está aquí. ¿Okay? Eso es para que no se produzca Evitar que la haya rotación. una velocidad de rotación infinita, algo que no se observa. ¿Okay? Conclusión, debe cumplirse esto que está claro. TX igual a TX. Estos dos esfuerzos llegan aquí y son iguales. Estos dos esfuerzos llegan acá y son iguales. Eso tiene un nombre. En la nomenclatura o lenguaje del análisis tensorial, esos tensores son simétricos. En otras palabras, cuando yo miro este y este, son iguales. Este y este son iguales en magnitud. Y este son iguales. O sea que esto es una línea de simetría en esta matriz. Lo que está en la parte superior es igual a lo que está en la parte inferior. Ese es un modelo de esfuerzo. Hay otro. Y este modelo hace uso de lo que se observa con respecto a la rotación de un fluido. Conclusión. La parte no viscosa requiere de un solo valor, que es la presión. Y la parte viscosa viene dada por 6 valores, 3 esfuerzos normales y 3 cortantes. ¿Okay? O sea, estos dos son iguales, estos dos son iguales y estos dos son iguales. Aquí quedan esfuerzos cortantes, esfuerzos viscosos, pero ya hemos dicho que son muy pequeños. Entonces, en realidad, va a sobrevivir 3 esfuerzos cortantes y un esfuerzo normal. Esa es la realidad. Bueno, es verdad, eso es más difícil de lo que nosotros hemos visto. Nosotros hemos visto hasta 3. La estructura más complicada que hemos visto nosotros es un vector que tiene 3 componentes. Aquí nos están diciendo que este tensor va a tener 4. O sea, es un pelito más difícil. Esto, lo repito, no es algo que yo pueda utilizar directamente, sino que me va a conducir a las ecuaciones que supuestamente son más generales
para resolver el problema del flujo. Pero esto no es algo que yo voy a usar cuando vaya a hacer un cálculo de una bomba, de una tubería, nada de eso. Ok, ajá, está bien. Tengo que hallar expresiones para 3 esfuerzos portantes, es decir, viscosos, y para un esfuerzo normal que tiene una componente viscosa. ¿Cómo puedo yo desarrollar eso? Pues aquí va a caer, o aquí va a estar contenida la ley de la viscosidad. Porque la ley de viscosidad me dice cómo relacionar un esfuerzo portante con la velocidad. ¿Okay? En el caso del newtoniano, existe una proporcionalidad. Y la constante de proporcionalidad se llama la viscosidad. Y la viscosidad es una propiedad física. Es decir, yo identifico el fluido, identifico el estado termodinámico en el cual se encuentra, y yo puedo leer un libro y ver cuál es la viscosidad que tiene. Porque alguien lo dice. Eso es lo que significa una propiedad física. ¿Por qué ahí hay 2 mu por el diferencial? Eso. Ok. Bueno, miremos lo que le puede ocurrir a una partícula fluida cuando se mueve. Ella puede trasladarse. Y eso usted que conserva su forma completamente. Ella puede rotar. Se queda en el mismo sitio, se mueve, pero no se desplaza, sino que da vuelta. Pero ella se puede deformar angularmente. Si yo pongo un esfuerzo aquí y otro esfuerzo acá, Se produce. de hecho, este fue prácticamente el punto de partida de la materia. Imaginando que hay fluido entre las dos placas y una se mueve con respecto a la otra. Entonces, el efecto de cizalla transforma lo que aquí luce como un cuadrado en una especie de rombo, ¿verdad? Pero también pudiera ocurrir otro tipo de formación, donde se conservan los ángulos entre los lados, y este cuadrado, por ejemplo, se transforma en un rectángulo, porque se ha alargado, y al mismo tiempo se acortó. A esto se le llama una deformación lineal. En cambio, esta será angular. ¿Ves? Aquí hay rotación incluida. Aquí no hay rotación. Aquí no hay ningún tipo de formación, sino que se traslada. Aquí tampoco hay ningún tipo de formación, sino que rota. Entonces, estas dos son como producto del movimiento. Y estas dos situaciones son producto de deformación. Fíjense que aquí no se pone que se esté moviendo. La realidad es que las 4 cosas se pueden dar al unísono. Eso quiere decir que una partícula que originalmente tiene esta forma, viene y se traslada, pero a medida que se traslada, rota. Y a medida que rota, se deforma angularmente y linealmente. Ok. Y ahí los físicos se agarran, físicos y matemáticos, y entonces pueden demostrar que esto que está aquí es compatible con expresiones para los esfuerzos. Comencemos con la expresión para los esfuerzos normales, que ya sabemos que se expresan como presión más una componente viscosa. Aquí pueden ver claramente que la componente viscosa tiene 2 términos. Uno, que es el gradiente longitudinal. Longitudinal, fíjense, porque la velocidad U es en X. Y aquí es importante cómo cambia U con X. ¿Okay? Y aparece la archiconocida viscosidad. Pero hay otro que es proporcional a la divergencia de la velocidad. Cuando vimos continuidad, mencionamos que la divergencia de la velocidad es una cantidad que me dice qué le está pasando al volumen de un fluido, si está aumentando o está disminuyendo.
¿Ok? Eso quiere decir que cuando el flujo sea incompresible, este término va a ser cero. Porque el volumen de una sustancia incompresible no puede cambiar si la masa es constante. Lo raro es que hay también un coeficiente. Bueno, efectivamente es raro, porque eso resulta que es un segundo coeficiente de viscosidad. ¿Okay? Ese coeficiente no se sabe cuánto vale o no se ha determinado su valor para todos los fluidos como si se ha hecho con la viscosidad. Por ejemplo, si un gas ideal, la llamada teoría cinética de los gases, que está relacionada con la ecuación de estado que ustedes vieron o están viendo de bachillerato, PV igual a RT, muestra que ese coeficiente tiene que valer menos 2/3 de mu. O sea, fíjense que está relacionado con la viscosidad normal y corriente, pero lo raro es que está negativo. O sea, este es un coeficiente de viscosidad que no guarda cualitativamente mucha semejanza con este otro. Cuantitativamente sí. Aquí vemos un caso donde es 2/3 de este, pero viene y me le cambian así. ¿Qué significará, por ejemplo, qué significaría que me digan a mí, no, la viscosidad de ese fluido es negativa? O sea Que más bien es desliza. Recordé una de mis actuaciones magistrales en bachillerato. En el tercer año de bachillerato yo estaba resolviendo un examen, el problema del factor de fricción sobre una superficie. Y entonces a mí me dio negativo. Y yo lo puse, eso puede ser negativo. Porque negativo significaría que yo lo pongo y sale, como dice el maracucho, emmollejado el bloque. se lo lleva. Se lo lleva, sí. Yo todavía recuerdo cómo me miró el profesor. Esa fue una de mis actuaciones magistrales en bachillerato. ¿Qué le pusieron a Jared el viscosímetro? Un viscosímetro. Yo no me acuerdo que me pusieron. No, queda. No queda negativo. Ajá, pero ¿y cómo va a ser posible que no hayan mencionado eso? Ah, porque mucho de la mecánica de los fluidos en un primer curso está reducida a flujo incompresible. Nosotros lo dijimos acá. Vamos a estudiar más flujo incompresible que cualquier otra cosa. Si el flujo es incompresible, este es cero. ¿Qué me importa cuánto valga lambda? ¿Para qué me voy a dar mala vida por lambda? No, que eso no se puede hallar, no importa. Si lo voy a multiplicar por cero, lo que valga, habrá cero. Quizá esa es una de las razones por las cuales no se tiene valores de lambda para todos los fluidos. O sea, en los enunciados, profe, no nos van a dar ese valor. ¿Verdad? En los enunciados de los ejercicios no nos van a dar el valor de lambda, ¿verdad? No es que nosotros no vamos a resolver el problema con Navier-Stokes, para nada. Ok. Lo que quiero que ustedes sepan cómo se llega a Navier-Stokes. Que alguna vez alguien se los haya contado. Ok. Entonces, para el flujo incompresible, después de algunos vericuetos matemáticos, se termina estableciendo que eso que nosotros llamamos la presión realmente es el promedio aritmético de los tres esfuerzos normales. Okay. Si el flujo es incompresible. Conclusión, me quedo con mi presión. Ley. La misma que me explicaron en termodinámica 1, o que aplicaron en termodinámica 1 y que me vienen explicando de bachillerato. En la parte angular, bueno, ahora sí la cosa cambió. Miremos esta expresión. ¿Con qué comenzamos el curso? Tau XY igual a mu por la derivada de U por respecto. ¿Por qué ahí no había parciales? Bueno, porque era flujo unidireccional. El flujo era en U y solamente cambiaba en Y. Entonces, nomás que podía haber una derivada ordinaria. Pero aquí estoy viendo el flujo general. Entonces, hay que usar parciales. Además, la otra dirección, que es la Y, y tiene velocidad V, genera una derivada semejante. Fíjense, U derivada con respecto a la transversal.
U sería la longitudinal y Y la transversal. Pero aquí es B y derivada con respecto a la normal. B sería la componente En Y. en Y. Y nos interesa cómo cambia en X. Claro, si la componente es hacia arriba y yo quiero hablar de fricción, lo que me interesa es cómo cambia así. ¿Ves? Entonces quiere decir que en general el esfuerzo cortante tiene dos componentes. Cuando el campo de velocidades es en dos direcciones o en tres, porque como esta es XY, aquí nomás que aparece en estas dos direcciones. Habrá XZ y el fin. Aquí lo dice. Las otras componentes de ambos esfuerzos, este y este, se obtienen haciendo esta especie de, esto se llama permutación, creo que es. X se convierte en Y se convierte en Z, Z se convierte en X, sí, permutación. Bueno, el asunto es que estas expresiones se ponen en ecuaciones como esta. Lo que estoy diciendo es cómo escribir esto y cómo escribir esto en términos de velocidades y viscosidades. Al hacer todo eso, ocurren unas ecuaciones impresionantes que meten miedo. Meten tanto miedo que si la simplificamos, por ejemplo, mirando el caso de viscosidad constante, entonces la ecuación pasa a ser esta. Vamos a comparar esta con Euler. En Euler, este estado, pero esta no. Y esta no. ¿Por qué digo que son impresionantes? Ahora aquí aparece derivadas de segundo orden de la componente de velocidad en cuestión, porque esto solamente en X. Hay una como esta para Y y otra para C. Y aquí también aparece la componente de velocidad. Pero si, además de la viscosidad constante, la densidad también lo es, este término desaparece, como ya dijimos. Entonces comparen esta ecuación con esta. Este que está aquí, este aquí. Esto está acá. Este está acá. Y este está acá. Por ejemplo, si la viscosidad no fuera constante, esta viscosidad no está afuera, está dentro. ¿Ves? Entonces esos piques se quieren. En forma vectorial, la ecuación de Euler ahora toma esta forma y se pasa a llamar Navier-Stokes. Esta ecuación tiene su provecho cuando se usa con flujo complejo, pero eso no significa que yo no la pueda escribir para el flujo más sencillo. Porque si fuera unidimensional, entonces la ecuación toma esta forma. Aquí están las dos componentes de la aceleración local y la aceleración convertida. Esto lo usamos para deducir Bernoulli. Aquí está el gradiente de presión, aquí está la fuerza gravitacional y aquí está la fuerza viscosa. Las ecuaciones de Navier-Stokes. Aquí está. Vamos a simplificarla todavía más. Además de incompresible y que sea constante, vamos a poner que sea bidimensional para que quepan aquí. Aunque las ecuaciones de Stokes, estrictamente hablando, son estas dos, se acostumbra a colocar también la ecuación de conservación de la masa. Fíjense que aquí no aparece la densidad. ¿Cómo va a ser posible que si esta es la conservación de la masa no aparezca la densidad? Porque es incompresible. ¿Okay? Entonces la densidad se cancela.
Aquí está, como dije, la aceleración local y la aceleración convectiva. En el eje X, el gradiente de presión, el término gravitacional y el término viscoso. En Y es una parecida a esta. Las direcciones X y Y no tienen nada de distinto. Si yo miro esto como un sistema de ecuaciones, tengo tres. ¿Y cuáles serían las incógnitas? Vamos a buscarlas. Las dos componentes de velocidad. La densidad la conozco. La presión no la conozco. Y llevo tres. La gravedad la conozco. La viscosidad la conozco. Efectivamente, las tres incógnitas son U, V y P. Si la densidad no fuera constante, la densidad pasa a ser una cuarta incógnita. Entonces yo necesito otra ecuación. ¿Okay? Es más, probablemente esa ecuación introduzca la temperatura. Por ejemplo, si yo utilizo como cuarta ecuación la ecuación de estado, P sobre ρ es igual a RT. Ahí aparece P y aparece ρ. Tengo una cuarta ecuación, pero aparece T. Ahora tengo una incógnita más. ¿Qué tengo que usar? Utilizar lo que me queda. ¿Qué me queda? La ecuación de la energía. Porque aquí está conservación de la masa y segunda ley de Newton, conservación de la masa. Es más, puede haber fenómeno de transferencia de calor. Y si el fenómeno de transferencia de calor, la temperatura juega un papel, yo tendría que añadir aquí la ecuación de la energía. Entonces a veces dicen Navier-Stokes y ponen las cuatro ecuaciones juntas. Pero Navier-Stokes son realmente estas dos. ¿Okay? Entonces, como dije, aún esta ecuación, este sistema de ecuaciones que es bidimensional, flujo incompresible y viscosidad constante, es decir, limitado, reducido, aún así no tiene una solución final hasta ahora. Como todo, en algún momento vendrá alguien que puede resolver, es cuestión de esperar. Bueno, no sé si podemos esperar. Esta es la historia de cómo se llega a la ecuación. Voy a insistir que esto que digo sobre su solución se refiere a una solución analítica, de un sistema de ecuaciones diferenciales, pero soluciones numéricas aproximadas con auxilio de la computación las hay desde hace mucho tiempo y cada vez son mejores, hasta tal punto que hay algunos fenómenos, efectos que se han descubierto primero computacionalmente y luego se han hallado experimentalmente. Como el usuario era al revés. Primero el científico, el ingeniero, se daba cuenta de lo que ocurría en la realidad y buscaba la explicación teórica. Entonces ahora la CFD ha avanzado tanto que se invierte ese orden. Ok. Vamos entonces a hacer como un